los éxitos más grandes del capitalismo moderno es que convirtió a la clase proletaria en clase media trabajadora. ¿Qué es lo que define la clase media? El consumo. ¿Okay? El consumo es lo que define la clase media. Por lo tanto, la diferencia entre capitalismo y comunismo, que el comunismo actual ya no existe porque no hay lucha de clases de la manera en que lo había hace 100 años, 70 años, inclusive hace 50 años. ¿Okay? Al desaparecer ese tipo de lucha de clases, desaparece el comunismo como teoría. Por lo tanto, utilizar el comunismo hoy en día solamente se hace para acusar, porque se convirtió en un término peyorativo para muchas personas, para acusar a la demás gente de algo que ellos creen que es malo, ¿no? Y para algunas personas, de hecho, lo es. Y como teoría social, de hecho, lo es, ¿no? Por eso fracasó. Y la diferencia, una vez más, la doy entre capitalismo y comunismo, es la lucha de clases. El proletariado, que es lo que caracteriza al trabajador en el capitalismo antiguo, que es lo que da paso a las teorías comunistas, y la clase media trabajadora que consume, es lo que da paso al capitalismo moderno. ¿Okay? El comunismo como teoría desaparece, no funcionó y literalmente se queda el comunismo como teoría. Lo único que se queda del comunismo como teoría moderna actual que se aplica en varios países es la intervención del gobierno en los asuntos internos de la sociedad. ¿Okay? Por lo tanto, la teoría comunista de la lucha de clases desaparece, pero el control del Estado sobre los medios de producción o sobre la mayoría de los medios de producción todavía se sigue usando. ¿Me comprende? Ahora, ¿qué sucede? Que las teorías sociales caminaron, se desarrollaron dentro del capitalismo y aparece una teoría que no es moderna, no es una teoría moderna, pero se desarrolló muchísimo, que se llama liberalismo. El liberalismo no es más que la creencia, bueno, primero, el liberalismo cuando surge como teoría es la teoría que dice que la menor intervención del Estado o gobierno en los asuntos internos del país, mejor le irá al país. Por lo tanto, los liberales siempre tienden a pedir un gobierno pequeño, la menor intervención posible, ese tipo de cosas así. ¿Me comprende? Ahora, ¿qué sucede con el capitalismo moderno? Lo que sucede cuando el capitalismo avanza y convierte a la clase proletaria en clase media trabajadora, eso es capitalismo moderno, eso es de los últimos 50 años, ¿ok? Aparece un reforzamiento del liberalismo como teoría productiva. El liberalismo es como les decía, la teoría que dice cuando surgió, ¿ok? Cuando surgió, porque hay una diferencia. En los términos modernos hay ciertos cambios que hay que hacerle a eso ahí. El liberalismo cuando surge como una teoría que dice que la menor intervención del Estado o del gobierno en los asuntos del país, mejor, ¿no? Un país donde la participación del gobierno es muy alta, tiende a tener problemas. Y eso está más que demostrado, ¿no? Los países que tienen un menor gobierno, un gobierno más pequeño, son los que mejor funcionan, porque son las personas los responsables de la construcción de la sociedad. Y aquí vengo a la parte moderna del concepto. El liberalismo actual, y otra cosa que hay que entender, pero vamos a darle el concepto actual y después vamos a lo otro. El concepto actual de liberalismo, señores, es que las personas somos capaces de hacer las cosas mejor que cualquier gobierno o que cualquier otra persona. ¿Ok? Por lo tanto, el liberalismo moderno, sobre todo el liberalismo económico, porque esa es la otra parte que donde iba. Para hablar de liberalismo hay que poner el apellido, porque el liberalismo es una teoría que se desarrolló en todos los aspectos de la sociedad. Por lo tanto, hay que hablar de liberalismo político, liberalismo económico y hubieron muchas partes de la sociedad donde el liberalismo se desarrolló como teoría, por lo tanto hay que ponerle apellido.
En el caso mío, el liberalismo económico, que es el que más uso, es la forma donde dice que usted, dueño de su propio negocio, lo va a hacer mejor que cualquier gobierno. Y eso es una realidad, señores. Cualquier gobierno. Ningún gobierno lo va a hacer mejor que la propiedad privada. Eso es una realidad que siempre se ha probado una y otra vez durante los años. ¿Ok? Por lo tanto, el liberalismo como teoría productiva, fíjense, no es del liberalismo, hay teorías liberales que en la política y en la organización social, ¿no? Pero en este caso yo me estoy refiriendo única y exclusivamente a la parte económica. ¿Por qué me refiero a la parte económica, señores? Porque el libro económico es el único que le aplica al 100% de la población. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto, señores, es que con el liberalismo se desarrollaron los países pensando única y exclusivamente que las personas somos capaces de lograr mejores cosas que cualquier gobierno a nivel mundial. Por lo tanto, la tendencia liberal es a que la participación del gobierno siempre sea menor cada vez, menor cada vez, menor cada vez. Ahora, ¿qué sucede con el capitalismo cuando evoluciona también? Bueno, hay dos características sociales, que son inclusive psicológicas, que no se pueden obviar, que se llama individualismo, que yo prefiero llamarlo individualismo racional, y el colectivismo, que el colectivismo es una característica del comunismo, pero como usted no tiene lucha de clase y como no tiene un gobierno siendo el dueño de los medios de producción, pues entonces el colectivismo pasa a ser una característica social y no del gobierno, no una imposición del gobierno. Por lo tanto, la libertad colectiva existe a la misma vez que la libertad individual. Eso da como paso, señores, en la actualidad, de que las sociedades mundiales tienen típicamente dentro de su grupo social la libertad individual, que son típicamente los republicanos en el caso de Estados Unidos, y las personas que tienen una idea de derecha siempre tienden a pensar que la individualidad del hombre es más importante que el colectivo y que el colectivo adquiere su poder de la decisión individual de la persona. ¿Okay? Mientras que también existe otros teóricos que dicen que el colectivo también existe y que tiene igual poder que el individuo. En lo que se tiene en la actualidad no es capitalismo y comunismo. Error. El comunismo no existe en ningún lugar del mundo, por lo que ya expliqué antes. No hay lucha de clase, la mayoría de los países, el control del Estado, exceptuando Cuba y algunas cosas en Corea, y el control del Estado en estos momentos de los medios de producción y de toda la producción es lo que da la diferencia entre una sociedad más liberal y otra que no lo es tanto, ¿no? Porque realmente el gobierno ya al no ser dueño de los medios de producción y en representación de esto impone una forma de pensar única, colectivista, pues entonces ya no es comunismo. ¿Ok? Pero sin embargo, dentro de la sociedad capitalista sí hay colectivismo, porque es una libertad del ser humano. Es una libertad reunirse un grupo de personas por la decisión de cada cual y formar una corporación. Una corporación puede ser un solo dueño, la libertad individual, o puede ser varios dueños que se unieron, pusieron capital juntos y formaron una corporación que tiene una pila de dueños. Eso no deja de ser colectivismo, pero es colectivismo dentro de una sociedad liberal.